Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, vamos a grabar la clase de hoy, ¿verdad? Esto ya se está grabando. Voy a ir admitiéndole a algunos compañeros más de manera a arrancar nuestra clase de hoy. Sí, acá les estoy aceptando todos los que están ingresando. Muy bien, vamos a arrancar. Antes que nada, me quiero presentar. Soy el abogado Edward Arca, asistente de cátedra de quiebras, turno tarde de la Universidad Nacional de Asunción, egresado igualmente de la Universidad Nacional de Asunción y especialista en lo que sería el derecho concursal, ¿verdad? Una materia, como ya habrán visto, bastante particular. Es una materia que tiene una ley especial, que es la ley 154/69, que es la que rige hoy día en el Paraguay, en lo que sería en materia de aplicación a una figura central dentro de lo que sería la materia, que es el estado de insolvencia, ¿verdad? Esa imposibilidad para poder cumplir las obligaciones al vencimiento de las mismas, ¿verdad? Evidentemente, determina ciertas situaciones, especialmente en cuanto a los efectos, ¿verdad?, que pueda existir patrimonialmente, procesalmente igualmente, con respecto al patrimonio del deudor, ¿verdad? Ustedes ya habrán visto con el doctor Darío, ¿verdad?, que es el profesional que estuvo dictando las clases o las cátedras anteriores, ¿verdad?, o las clases anteriores, donde él insistía inclusive en diferenciar ya desde el inicio lo que sería una convocatoria de acreedores, ¿verdad? Y lo que sería un estado de quiebra o una quiebra, ¿verdad? Eso es muy importante ya desde el primer momento, ir conceptualizando, ¿verdad? Ir diferenciando, ¿verdad? Básicamente porque las
si bien es cierto, en ambos casos estamos hablando de lo que sería la insolvencia, la convocatoria de acreedores tiene ciertas reglas, ¿verdad? Muy diferentes a lo que sería la quiebra. De hecho, la forma de administrar el patrimonio, ¿verdad? Tanto lo que sería por parte del deudor e inclusive por parte de la sindicatura de quiebras, son figuras totalmente diferentes y que especialmente en los primeros o las primeras clases, ¿verdad? Se tiende a confundir, ¿verdad? Ya habíamos, veo, ¿verdad? Que ya se había dado todo lo que es la parte o del capítulo, ¿verdad? O de las lecciones referentes a lo que sería convocatoria de acreedores. Ustedes me van a ir ayudando, ¿verdad? A ver si estamos en lo correcto, ¿verdad? Pero me habían dicho, ¿verdad? De que hoy se iba a desarrollar la bolilla número 9. Es así eso, ¿verdad? Ustedes ya vieron las bolillas anteriores. Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces la bolilla 9 ya estaríamos hablando de lo que sería el estado de quiebra, ¿verdad? A ver un poco, cuando hablamos de quiebra, ¿quién me puede dar una definición de lo que es la quiebra o el estado de quiebra? ¿Qué se les quedó en estas clases que tuvieron? ¿Alguien puede lanzar algún, o por lo menos algo más básico? ¿Cuál es la diferencia entre la convocatoria de acreedores y la quiebra? Todas estas son preguntas de examen, ¿eh? Entonces no tengan miedo a confundirse o a errar ahora. Mejor errar ahora que después en el examen. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿vos sos? Adam. Higinio Álvarez. Higinio Álvarez. Higinio, bueno, ¿qué tal, Higinio? Te escuchamos. Todo bien. La diferencia, una de las diferencias entre convocatoria y quiebra es el estado de la administración de los bienes. ¿Sí? En la convocatoria todavía puede administrar sus bienes el convocante, y mientras que en la quiebra ya no. Sí. Exactamente. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué en la convocatoria puede administrar y en la quiebra no? ¿Qué les parece? ¿Por qué hay una diferencia en uno sí y en otro no? ¿Qué les hace pensar eso? Acá van levantando las manos, ¿verdad? Higinio, ¿verdad? Higinio, vos tenés levantada las manos. No, yo estoy con el micrófono abierto, pero le dejo a quien levantó la mano. No, Yo me lo perfecto. puedo... ¿Por qué en una convocatoria de acreedores se puede administrar los bienes y en una quiebra no? Buenas tardes, doctor. María Esther Acuña soy. Por la misma condición, yo soy María Esther Acuña. María Esther Acuña, decime María Esther. Por la misma condición en la que se encuentra, ya por la situación mismo de quiebras que se encuentra el afectado, ya escapa a su, ¿cómo se dice? A su capacidad, ¿verdad?, administrar sobre sus bienes. Ya. ¿Y en la convocatoria? En la convocatoria siguen administrando, ¿verdad? Vamos, como se dice, Sí. teniendo algunas ideas. Vamos a ir puliendo esas ideas, ¿verdad? Me gusta ver un poco cómo está la clase, ¿verdad? De manera a poder ir profundizando o ir entrando en algunos detalles ya bien puntuales, ¿verdad? Ustedes tienen que tener en cuenta algo muy importante. Dentro de toda esta materia, que es la parte o lo que sería quiebra, ¿verdad? Como decía al principio, estamos hablando de, o la figura central, ¿verdad? Es la insolvencia, ¿verdad? O el estado de insolvencia, ¿verdad? A diferencia de la solvencia, en donde evidentemente no existen prácticamente problemas monetarios, ¿verdad? Una persona que está solvente puede cumplir sus obligaciones, puede realizar las actividades normales, ¿verdad? Sin que ese estado de solvencia o bienaventuranza patrimonial le pueda afectar, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa cuando las obligaciones van aumentando, ¿verdad? Cuando las deudas que yo la venía pagando normalmente ya no lo estoy pudiendo pagar con la regularidad que lo venía haciendo. ¿Qué pasa cuando ya no estoy vendiendo, ¿verdad? Y lo que yo no vendo es lo que yo no pago, ¿verdad? Pasó mucho y ustedes habrán visto en este estado de pandemia, evidentemente la crisis pandémica hizo de que muchas empresas, ¿verdad?, vayan lastimosamente a la quiebra, y muchas de ellas se salvaron y se siguen salvando de no ir a la quiebra al haber detectado con tiempo un estado de insolvencia, ¿verdad? O de preinsolvencia, ¿verdad? Entonces, analizando el patrimonio del deudor, ¿verdad?, podemos decir de que en una convocatoria de acreedores el patrimonio está todavía habilitado, ¿verdad?, para poder enfrentar primero una administración patrimonial del deudor, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, poder negociar las deudas con sus acreedores, ¿verdad? Entonces, la convocatoria de acreedores es un proceso preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque evidentemente lo que busca es no caer en un estado falencial o un estado de quiebra, que sería un estado más grave, ¿verdad? Y en la convocatoria de acreedores, el comerciante está todavía con una crisis patrimonial, pero sigue trabajando, sigue teniendo ventas. Las ventas bajaron, pero eso le da la posibilidad, por lo menos lo mínimo, de que pueda mantener y tiene una hoja de ruta, tiene un flujo de caja que evidentemente puede ir cumpliendo con ciertos acreedores, ¿verdad? El deudor comerciante, ustedes vieron que está obligado a declarar su estado de insolvencia en forma oportuna, de manera a poder acceder a ciertos beneficios que le da la ley a un deudor insolvente, ¿verdad? Entonces, cuando ese deudor insolvente tiene la posibilidad todavía de trabajar, de comprar, de vender, de realizar los actos comerciales que está acostumbrado a hacer en su rubro, y que esos actos comerciales, evidentemente menguados por la situación crítica que está viviendo el país, ¿verdad?, y el mundo, no le prohíben, ¿verdad?, que pueda seguir generando negocios para poder generar ingresos y de esa forma pagarle a sus acreedores. Evidentemente, ya estando en una situación de insolvencia, esa forma de pago ya no va a ser la forma de pago que estaba acostumbrado cuando estaba en un estado de solvencia o in bonis, como se dice, ¿verdad? Entonces, esta situación ya de insolvencia, ¿verdad?, pero con la posibilidad de ir negociando esas deudas y detectando el administrador, el empresario, el dueño de la empresa en forma oportuna ese estado de insolvencia, tiene la obligación de presentarse ante el Poder Judicial a solicitar su convocatoria de acreedores, que llevará implícito el de la quiebra, dice la ley, que después vamos a explicar más adelante lo que significa, ¿verdad? Al presentarse ante el Poder Judicial en un estado en el que puede llegar a acuerdos patrimoniales con los acreedores, evidentemente ese estado de insolvencia le da ciertos beneficios que también ya habrán visto, pero rápidamente vamos a repasar, ¿verdad? Número uno, de las deudas, ¿verdad?, quirografarias o comunes, evidentemente la admisión de una convocatoria hace que las obligaciones se suspendan, ¿verdad? En cuanto a lo que serían sus intereses, existen las posibilidades o la posibilidad de poder negociar las deudas con los acreedores dentro de lo que sería una junta de acreedores, con quitas que van de un 30%, ¿verdad?, o un 50%, y en algunos casos hasta un 75% de quita o de perdón de la deuda. Imagínense, son situaciones bastante particulares que la ley de quiebras habilita dentro de lo que sería un esquema de negociación, de manera a poder mantener la unidad productiva del negocio y que ese negocio siga funcionando, siga pagando impuestos, siga dando mano de obra, siga siendo una actividad comercial que evidentemente económicamente al país le importa que esa situación o esa unidad productiva se siga manteniendo. Entonces, evidentemente, en una situación de insolvencia, ¿verdad?, damos como ejemplo una crisis, ¿verdad?, damos como ejemplo más claro la crisis de la pandemia, hace de que lo normal que era hace un tiempo atrás, hoy se vuelva excepcional, ¿verdad?
Y es dentro de esa excepcionalidad, evidentemente, viene la ley 154/69, ¿verdad? La ley de quiebras, o dentro de lo que sería el derecho concursal, arreglar estos desbalances patrimoniales que traen estas crisis financieras, ¿verdad? Y en este caso, dentro de lo que sería una convocatoria de acreedores, el deudor puede entrar a una convocatoria de acreedores y salir dentro de una convocatoria de acreedores, perdón, cumpliendo todas sus obligaciones, pero con estos beneficios establecidos en la ley, ¿verdad? Suspensión de intereses, quita un 30%, quita un 50%, quita un 75%, suspensión de los embargos de los créditos quirografarios que se puedan venir, suspensión de la aplicación de medidas cautelares que evidentemente puedan afectar el patrimonio del deudor, y por sobre todas las cosas va a seguir teniendo la administración de sus bienes, como dijo la compañera al inicio, o al compañero, ¿verdad? Tiene la administración de sus bienes, pero ¿por qué se le otorga esa administración de sus bienes? Porque evidentemente no se notó dentro de ese patrimonio esquemas fraudulentos que lo lleven a un estado de insolvencia. Dentro de esa verificación de lo que sería patrimonialmente esa empresa, evidentemente se notó de que esa crisis a la que él cayó no es su culpa, ¿verdad? Sino que son situaciones externas o extrógenas que hicieron de que finalmente esta persona esté en una situación incómoda de lo que sería un estado de insolvencia, pero administrable, y por sobre todas las cosas con la oportunidad que le da la ley para que pueda salir a flote y finalmente cuando termine el proceso de convocatoria de acreedores pueda pagar todas sus cuentas, pagarle a todos sus acreedores, hacer una reingeniería financiera de todo lo que sería su economía empresarial, económica, ¿verdad? O familiar inclusive, porque también las convocatorias de acreedores no solamente están destinadas para las empresas o los comercios, como se pensaba también erróneamente. Una persona, un civil, un empleado público, un empleado privado, puede realizar pedidos de convocatorias de acreedores, pero como deudor civil. ¿Cuál sería la diferencia? Que en las convocatorias de acreedores existe una obligación de declarar ese estado de insolvencia, por la quiebra inclusive, a los deudores comerciantes, mientras que para los deudores civiles es potestativo, es opcional declarar ese estado de insolvencia, ¿verdad? Haciendo esta aclaración rápida, ¿verdad? De lo que ya vieron evidentemente con el profesor, podemos entrar en lo que sería la quiebra o el estado de quiebra, que sería un estado muy diferente a lo que sería el estado de convocatoria de acreedores. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una situación extrema, una situación en principio prácticamente irreversible, ¿verdad? Estamos hablando de un estado que ya no es un estado preventivo, ¿verdad? Sino que ya es un estado de liquidación colectiva del patrimonio. Acá ya no hablamos de una quita, ni de una espera, ni de negociaciones con acreedores, ni nada por el estilo. La quiebra es una situación en donde el patrimonio, todo el patrimonio del deudor se liquida, ¿verdad? Para poder, dentro de lo que serían los esquemas de liquidación, conseguir dinero, ¿verdad? Y de todo lo que sale de esa liquidación colectiva, de todo el activo del deudor, evidentemente se pueda ir pagando, como dice el profesor Horacio Lebrón, en moneda de quiebra a todos los acreedores proporcionalmente de acuerdo a lo que serían sus acreencias, siempre respetando evidentemente los privilegios que vamos a ver más adelante. O sea, la quiebra es una situación ya de liquidación, es una situación en donde el patrimonio ya está muy afectado, prácticamente llegar a acuerdos con los acreedores se hace imposible porque ya el patrimonio está tan menguado, tan disminuido, el activo, hablando de patrimonio en general, pero lo que sería el activo, evidentemente está muy dañado, vamos a decirlo, por lo que ya no existe una posibilidad de que acreedores puedan llegar a acuerdos de pago con lo que sería las deudas que ha contraído el deudor fallido, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a lo que sería un estado de quiebra, un estado que nace con lo que sería el auto declarativo de quiebra y va a durar todo el tiempo que dure ese proceso de liquidación colectiva, ¿verdad? Llamado quiebra, hasta la rehabilitación efectiva
del deudor fallido. Ahí es el momento donde termina el estado de quiebra y evidentemente dentro de haber pasado por todo ese sedazo, ¿verdad?, de liquidación del activo del deudor, evidentemente finalmente el deudor fallido termina ese estado falencial cuando se declara la rehabilitación del ¿no? Ustedes van a ir parando cuando quieran que dé ampliaciones o vaya explicando sin ningún problema. Profesor, disculpe, no se le escucha, no sé si porque se alejó de su micrófono, pero no se le escuchó, o sea, al menos yo no le escuché. ¿Ahí me escuchan? Ahora Ahí sí, sí, claro, profesor. bien claro. Ya, entonces voy a acercarme un poquitito más, de repente me voy para atrás, no hay ningún problema, me avisan cuando se escuche y yo me acerco, voy a hacer esto, voy a alejar y voy a ponerme así para, ¿ahí se escucha? ¿Ahí qué tal? Sí, doctor, se le escucha bien claro, ahora sí. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, vamos a continuar. Ahora, dentro de lo que sería, ya entrando en algunos puntos, ¿verdad? Lo que voy a hacer también es voy a ver si podemos compartir pantalla. Un ratito. Ahí se puede ver la pantalla compartida. Sí, Sí, doctor. profesor. Se puede ver. Bueno, perfecto. Sí, profesor, bien. Bueno, vamos a entrar en algunos puntos ya. Voy a compartir pantalla de manera que ustedes puedan ir siguiendo su ley de quiebras, ¿verdad? Porque básicamente la practicidad del programa radica en que el programa está desarrollado prácticamente en forma cronológica con lo que dice la ley de quiebras, ¿verdad? Entonces, si ustedes van siguiendo su ley de quiebras, evidentemente esto va a ser mucho más práctico y mucho más fácil al momento de repasar o al momento de estudiar, ¿verdad? Entonces, ya estando en lo que sería la bolilla 9, vamos desarrollando lo que sería el estado de quiebra, concepto, duración, estuvimos diciendo. Y vamos a entrar ahora a lo que serían los efectos referentes al patrimonio, lo que tienen ahí enfrente, y que arranca con el artículo 75 de la ley de quiebras, ¿verdad? El artículo 75 habla un poco de lo que sería la figura del desapoderamiento de los bienes. Vamos a hacer un resumen, ¿verdad? ¿Qué es el desapoderamiento de los bienes? Es una forma en la que el síndico de quiebras, o mejor dicho, los bienes que corresponden al fallido pasan en administración del síndico de quiebras y eso se dispone ya en el auto declarativo de la quiebra. Es una figura en donde tienen que tener en cuenta que no es que los bienes pasan en propiedad del síndico, ni que el síndico va a ser dueño de los bienes, sino que es una figura en la que el administrador de los bienes, ¿verdad?, va a ser el síndico de quiebra, va a ser el que va a administrar literalmente, supongamos un negocio, un comercio, ¿verdad?, que es declarado en quiebra, ¿verdad?, ya en el auto interlocutorio, e inclusive, como dice Lebrón, aunque no esté en el auto interlocutorio el desapoderamiento, eso se da ministerio legis. ¿Qué significa eso? Por la sola declaración de la quiebra, necesariamente debe haber un desapoderamiento. Ojo, cosa que no hay en la convocatoria. Pregunta de examen, ¿verdad? En la convocatoria no existe desapoderamiento porque la administración está bajo poder del deudor convocatario, ¿verdad? En la quiebra sí hay un desapoderamiento porque los bienes pasan a ser administrados por el síndico de quiebras, que es el organismo técnico, ¿verdad?, el funcionario que va a tomar las riendas, supongamos, tomando como ejemplo, del comercio que se fue a la quiebra, en donde evidentemente el dueño, el gerente, los administradores no hicieron un buen papel para poder mantener
el estado positivo patrimonial del deudor y evidentemente dentro de una declaración de quiebra lo que se hace es el síndico, ¿verdad? Toma la administración, toma el lugar del administrador, del gerente, de los dueños mismos de la empresa y él empieza a administrar ese comercio, ese negocio, esa unidad productiva. Básicamente, ¿qué es lo que hace el síndico de quiebras dentro de un desapoderamiento? ¿Verdad? Evidentemente sale una resolución judicial, sale un mandamiento, ese mandamiento es ejecutado, en algunos casos también se pide auxilio de la fuerza pública, porque les cuento que el desapoderamiento no es nada muy agradable. En mi tiempo en el que estuve yo como funcionario en la sindicatura de quiebras, lo más desagradable era evidentemente realizar los desapoderamientos. ¿Por qué? Porque uno se va, se constituye, ¿verdad? Con la resolución judicial y evidentemente tiene que comunicarle al deudor fallido que va o ya dejó de ser él el administrador de sus bienes, porque eso pasa bajo administración de la sindicatura de quiebras, que en este caso es la sindicatura interviniente, quien va a tomar el lugar de ese deudor. Y dentro de su administración, lo que va a hacer es, va a realizar las actividades para, número uno, proteger el patrimonio del deudor, y número dos, en la brevedad posible, como dice la ley de quiebras, realizar las liquidaciones, ¿verdad? Las realizaciones de los bienes, ¿verdad? Para que se pueda conseguir dinero, y de eso, dentro de un esquema de distribución de lo que sería el producto de la liquidación, comenzar a pagarle a los acreedores, ¿verdad? Dentro de un mismo pie de igualdad entran lo que serían los acreedores comunes o los acreedores quirografarios, mientras que siempre se deben respetar los privilegios establecidos por la ley en cuanto a los créditos que así lo ameriten, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante cuáles serían los privilegios, ¿verdad? Dentro de ese desapoderamiento, evidentemente, se hace un inventario de todos los bienes, cuáles son los bienes que van a ser desapoderados. Hay que ver si esa empresa tiene un local, o tiene 2 locales, o tiene 3 locales. Hubo casos en donde tenía 10 o más o menos locales o sucursales esa empresa comercial. Y evidentemente, las actividades de desapoderamiento tienen que iniciarse en el domicilio principal, vamos a decirlo, del comercio, y posteriormente eso va alcanzando a todos los locales, ¿verdad?, que forman parte de ese comercio dentro de lo que sería un proceso de desapoderamiento de los bienes que, vuelvo a decir, pasan en administración del síndico de quiebra. Un poco es lo que dice el artículo 75 que tienen a la vista, donde dice que desde el día de la declaración de la quiebra, el fallido queda de derecho separado de la administración de todos sus bienes. Esa es la figura del desapoderamiento, que es lo que tiene el desapoderamiento, artículo 75. Queda separado de la administración de todos sus bienes e inhabilitado para ella. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que al estar inhabilitado, evidentemente el deudor ya no puede realizar los actos normales, sobre todo los patrimoniales, ¿verdad?, que tenía acostumbrado a realizar hasta ese momento antes de la declaración de la quiebra. Evidentemente existe un impedimento legal por la forma en la que manejó su patrimonio, evidentemente, que lo inhabilita para seguir realizando actos de esta naturaleza, ¿verdad? Algo muy importante, acá todavía nos entramos a tallar si la quiebra es una quiebra casual, o es una quiebra dolosa, o es una quiebra culposa, ¿verdad? O una quiebra fraudulenta. Hablamos de una quiebra a secas, vamos a decirlo, ¿verdad? Todavía no vemos, ¿verdad?, si es que existió fraude, ¿verdad?, para poder llevar a esa empresa a la quiebra, o existió una culpa, ¿verdad?, o una negligencia, o una impericia, o definitivamente no existió ninguno de esos, porque también no todas las quiebras son o dolosas o culposas. También pueden ser quiebras casuales, ¿verdad?, o crisis que fueron tan fuertes que ya no pudo llegar tampoco el deudor a presentar un pedido de convocatoria de acreedores, y como se dice, se le llegó la noche, ¿verdad?, evidentemente, y definitivamente se fue a la quiebra, pero sin que eso implique ningún dolo, ni que haya realizado ningún acto, evidentemente, en detrimento de sus acreedores,
o para poder escapar de ciertas deudas, sino que directamente el patrimonio fue tan desgastado que finalmente la empresa patrimonialmente ya no es sostenible y se fue a la quiebra o fue declarada en quiebra. También vamos a ver más adelante esas diferencias, pero ya hago esa aclaración. Quiebra no es sinónimo de fraude. Quiebra es un estado patrimonial, ¿verdad? Evidentemente, en donde el patrimonio es liquidado, pero también pueden haber quiebras eventuales o quiebras casuales, perdón, o quiebras fortuitas, ¿verdad? Eso también es importante aclarar, ¿verdad? El desapoderamiento no transfiere la propiedad de los bienes a sus acreedores, sino la facultad de disponer de ellos y de sus frutos para cobrar sus créditos. Estos frutos, ¿verdad?, que habla acá el artículo 75, son todos los frutos, ya sea civiles o comerciales, que se generen en todo este periodo del estado de quiebra del fallido, ¿verdad? Todo lo que se pueda producir o lo que pueda generar ciertos frutos, ¿verdad? Alquileres, ganancias o lo que sea dentro de lo que sería ese estado patrimonial hasta ese momento, o desde ese momento, perdón, administrado por el síndico de quiebras, entra a la masa, ¿verdad? Para que eso pueda ser posteriormente distribuido a los acreedores, ¿verdad? Todo ese periodo de desapoderamiento y esa liquidación de los bienes y de los frutos de los bienes que se tengan en ese momento, evidentemente van a durar todo el tiempo que dure el estado de quiebra, ¿verdad? De hecho, habrán visto de que ya en la parte civil, ¿verdad?, que uno cumple con sus obligaciones con los bienes presentes y futuros, dicen. Bueno, en este caso es palpable el ejemplo de la futuridad de lo que serían estos bienes, ¿verdad?, que van ingresando a la masa, pero que ese estado de bienes futuros tiene también un límite. No son bienes futuros y eternos, sino que tiene un límite hasta el momento de la rehabilitación del fallido, que es el momento en donde termina todo el proceso de liquidación del activo, ¿verdad?, del deudor fallido, y evidentemente todo lo que se generó dentro de ese periodo de tiempo es lo que el síndico va a comenzar a pagar a todos los acreedores hasta donde llegue el patrimonio del deudor, ¿verdad? Evidentemente existe una estadística que en un estado de quiebra los acreedores nunca cobran todo su crédito, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de un estado y un patrimonio muy golpeado, en donde tratar de liquidar y quitar dinero para que todos los acreedores cobren a cabalidad lo que fue el crédito original, básicamente es algo utópico, ¿verdad? No se da en la realidad, sino que todo lo que sale de esa liquidación de ese activo, evidentemente es lo que se le va a distribuir a todos los acreedores y como dice el doctor Lebrón, en moneda de quiebra. ¿Qué significa eso? Que de lo que salga, de lo que se produzca, de lo que se genere por ese patrimonio, evidentemente eso va a ir naturalmente a los acreedores que hayan entrado a verificar su crédito en la quiebra, en este caso, ¿verdad? Muy bien. Siguiendo la línea del artículo, dice alcanza los bienes presentes y a los que adquieran en el futuro hasta su rehabilitación, lo que estábamos diciendo. Los bienes presentes y futuros hasta la rehabilitación sería el límite que le da la ley para que pueda entrar dentro de lo que sería el proceso liquidatorio, salvo las excepciones establecidas en esta ley. La administración de que es privado al fallido pasa de derecho al síndico de quiebras, que es lo que estábamos diciendo. El fallido podrá ejercer las acciones que exclusivamente se refieren a su persona y tengan por objeto derechos inherentes a ellas, a las medidas conservatorias de sus derechos y a las que conciernen a bienes extraños a la quiebra. Los acreedores podrán ejercer a su costa y en nombre de la quiebra las acciones previstas en el artículo 147, que es un error también, eso tiene que corregir. Se refiere al artículo 146. Esa es una aclaración que el doctor Horacio Lebrón, ¿verdad?, ya hace. Profesor, no se le escucha. Es el artículo 146, no el 147 que dice la ley, digo. Eso tienen que modificar. ¿Ahí me escuchan? Y ahora Hola. sí.
Sí, profe, se escucha. Bueno, perfecto. Me voy a acercar, a veces no me voy hacia atrás, pero me voy acercando al micrófono, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Ahora, ¿cuáles son los bienes excluidos, ¿verdad? O los bienes no comprendidos en la quiebra, ¿verdad? Y ahí tenemos el artículo 76 de la ley de quiebras, donde dice que no están comprendidos en la quiebra las asignaciones que tengan carácter alimenticios, las jubilaciones, las pensiones, las indemnizaciones provenientes de seguros personales y lo que el fallido gane con su actividad lucrativa dentro de los límites cuando fuese necesario para su manutención y la de su familia, los bienes provenientes de donación o legado hechos bajo la condición de no quedar sujetos al desapoderamiento, las ropas del fallido y la de su familia, el moblaje, utensilios necesarios para el hogar, los sueldos y salarios en la proporción que las leyes declaran inembargables y los bienes que las leyes especiales declaran inembargables. ¿Qué significa eso? Habíamos hablado del desapoderamiento de todos los bienes del deudor fallido, pero este desapoderamiento evidentemente tiene sus límites en cuanto a la inembargabilidad de ciertos bienes, ¿verdad? No todos los bienes son embargables, porque evidentemente, por una cuestión humanitaria, el deudor fallido, por más de que esté fallido, evidentemente necesita subsistir, necesita trabajar, necesita generar ingresos para poder sobrevivir, ¿verdad? El hecho de que esté en una quiebra tampoco le convierte en un paria, ¿verdad? Donde evidentemente ya ese estado comprometedor de lo que sería el estado de quiebra, donde todo su patrimonio está siendo liquidado, ¿verdad? Evidentemente hace de que ese estado ya sea un estado totalmente anormal y complicado. Por eso la ley y no solamente la ley de quiebra, sino que ya el Código Procesal Civil, vean ustedes, ¿verdad? De que habla de cierta inembargabilidad de bienes. El Código Laboral también habla de cierta inembargabilidad de parte del salario o de otros bienes, o el aguinaldo, por ejemplo, que esos bienes no entran dentro de lo que sería el proceso liquidatorio y eso le corresponden al fallido. Él tiene que tener eso, el 50% de su salario se le puede embargar, el otro 50% no se le puede embargar, ¿verdad? Hay bienes que no pueden ser embargados, ¿verdad? Las ropas, los utensilios del hogar, sus elementos de trabajo, que evidentemente son elementos que él necesita para poder sobrevivir. Evidentemente están fuera, no entran fuera, están fuera de lo que sería el proceso de quiebra, que es lo que establece el artículo 76 cuando habla de este punto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, viene de la mujer y viene de los hijos, ¿verdad? Acá tenemos que hacer algunas consideraciones. El artículo 77 habla de eso y dice: el fallido conserva la administración de los bienes de su mujer y de sus hijos, pero los frutos de renta que les correspondan pueden ser traídos a la masa bajo condición de atender debidamente las cargas que afecten, la percepción de esos frutos. Evidentemente, cuando la ley de quiebras fue sancionada y entró en vigencia, existían estas disposiciones en donde el fallido o la persona o el varón, vamos a decirlo, más que otra cosa, tenía la administración de los bienes de la mujer. Todo esto cambia ya con lo que sería la ley 1/92, en donde cada cónyuge es administrador de sus bienes. O sea, nadie es administrador de los bienes de la otra parte. Por lo que evidentemente el fallido, decir que el fallido conserva la administración de los bienes de su mujer, ya es está en desuso, ¿verdad? Decir o manifestar de esto. Los bienes de su hijo, evidentemente ya podríamos hablar de sus hijos menores de edad, ¿verdad? Que son los que evidentemente pueden entrar dentro del esquema, pero los hijos ya mayores de edad tampoco tienen, los bienes de estas personas tampoco son administrados por el fallido, ¿verdad? Esas aclaraciones hay que tener en cuenta, ¿verdad? Me remito a lo que sería el artículo 32 de la ley 1/92 y el artículo 75 también de la ley 1/92, que modifica los estados o los regímenes matrimoniales
y hacen esta declaración y prácticamente derogan esta parte del artículo 77 de la ley de quiebra. Muy bien. Los que tengan en su poder, y esto ya hablamos de lo que sería la entrega de los bienes al síndico, ¿verdad? Que es el siguiente punto del programa, habla un poco el artículo 78. Los que tengan en su poder bienes, papeles del fallido, deberán ponerlos a disposición del síndico tan pronto tengan conocimiento de la declaración de la quiebra bajo pena y responsabilidades. Un ratito le voy a admitir a unos cuantos. Creo que ahí están todos. Muy bien, seguimos. Todas las personas que tengan en su poder bienes y papeles pertenecientes al fallido deberán ponerlo automáticamente a disposición del síndico de quiebras para que el síndico de quiebras pueda conservarlos, pueda administrarlos, pueda en su momento liquidarlos o ver cuáles son los destinos que van a tener esos bienes dentro de lo que sería el proceso de administración, liquidación del patrimonio del deudor fallido. Entonces, automáticamente la persona o terceros, ¿verdad?, que tengan en sus poderes bienes, efectos, documentos, todo lo que sería activo, ¿verdad?, dentro de lo que sería, diría yo también, informaciones de dónde están los bienes del fallido, ¿verdad? Eso no dice la ley, pero evidentemente también por ahí pasa la mano, ¿verdad?, la información de dónde está el bien o qué cuenta corriente abrió, o si tiene bienes en el Paraguay o tiene bienes en el extranjero igualmente, tiene o son informaciones importantísimas para el síndico de quiebras para que él pueda evidentemente realizar su proceso de desapoderamiento, administrar esos bienes y por sobre todas las cosas liquidar esos bienes y darle el destino para poder tener una mejor liquidación, que finalmente la fórmula dentro de este proceso es liquidar, conseguir dinero que finalmente va a ser distribuido a los acreedores, ¿verdad? Entonces, el artículo 78 es bien claro al decir de esta obligación que tienen los terceros o personas que tengan en su poder bienes del fallido, que tienen la obligación de acercarse al síndico de quiebras y declarar esa existencia de esos bienes. Muy bien. Bueno, con eso terminamos la Bolivia 9. No, perdón. Sí, eso sí. No, todavía no terminamos la 9. No se le escucha y otra vez, cada vez que gira. Cada vez que giro, ya no voy a girar más entonces. Gracias, profesor. Lo que pasa es que yo giro mucho, entonces ahí está el problema. Voy a ver si podemos traer un micrófono a la próxima, ¿verdad? Pero estoy tratando de hacer lo más posible, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, ¿qué tal estamos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, señores? ¿Alguien quiere contar alguna experiencia, algún ejemplo, alguna duda, Acá yo veo que hay muchísima gente, me gusta que se prendan, tengo 63, realmente debería haber más, ¿verdad? Pero bueno, vamos paso a paso. Me gustaría que bueno, como es una materia especial y es una materia muy actual, yo digo que sería interesante de que tomen el camino lo que sería la especialidad del derecho concursal. Es una materia muy apasionante, es una materia que yo personalmente la investigo mucho, la estudio mucho, trato de estar bastante actualizado con lo que serían los juicios de quiebras, de convocatorias, ¿verdad? Y entonces de repente, si a alguien le interesa lo que sería ya más adelante llevarlo como una especialidad, evidentemente las puertas también están abiertas para poder brindar toda la información y la atención en el caso de que existan interesados. No se van a arrepentir, es una especialidad muy necesaria en el Paraguay hoy día. Imagínense, mucha gente está pasando por un estado de insolvencia y habemos pocos profesionales que le estamos asistiendo a esa gente día a día para poder enfrentar ese estado de insolvencia. Entonces, valga la aclaración de que sería interesante que
que haya especialistas en lo que sería el tratamiento de la insolvencia en el Paraguay. Haciendo esa aclaración, y si no hay otras preguntas, vamos avanzando. Muy bien. Puede avanzar nomás. ¿Cómo? Se puede avanzar. Ok. Efectos de la quiebra con relación al fallido, ¿verdad? Actos ineficaces, subsidio alimentario, casa, habitación del fallido. Muy bien. Ahí vamos a la sección 2 de esta parte de la ley, ¿verdad? Donde hablamos de los efectos con relación al fallido, ¿verdad? Todos los actos realizados por el fallido y los pagos efectuados por él después de la declaración de la quiebra son infelices, ineficaces, de tal mala ley, son ineficaces respecto a los acreedores, ¿verdad? Esto un poco es también una cuestión natural, ¿verdad? Evidentemente, en cuanto al estado de quiebra. El estado de quiebra o esa declaración de quiebra, ¿verdad? Que nace el mismo día y produce su efecto desde el día de la declaración de la quiebra, tiene un antes y tiene un después. Todos los actos realizados por el fallido, ya la persona que está en quiebra, y los pagos efectuados por él después de la declaración de la quiebra. ¿Verdad? Se declaró la quiebra y esta persona siguió pagando, siguió desviando su dinero, vamos a decirlo, destinando su dinero a pagos que evidentemente ya no lo podía hacer porque ya estaba en un estado de quiebra. Entonces esos actos son ineficaces respecto a sus acreedores. Son igualmente ineficaces los pagos recibidos por el fallido después del auto declarativo de la quiebra. En el primer caso, vimos de que son pagos que él haya realizado, pero también los pagos que él haya recibido igualmente son ineficaces, ¿verdad? Porque él ya no puede recibir, él ya no puede pagar más nada y no puede recibir más nada. Todo tiene que ser a través de la sindicatura de quiebras, que es el organismo técnico de administración en este caso, igualmente con intervención del director del proceso, ¿verdad? No nos olvidemos que es el juez de la quiebra, el juez civil y comercial de primera instancia, ¿verdad? Que es el juez que tiene a su cargo este tipo de proceso, es el director del proceso y que evidentemente todo tiene que ser informado al juzgado de primera instancia y también en cuanto a lo que serían las autorizaciones de actos que se van a realizar, también deben pasar por el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, que es el juez único y universal que va a tener a su cargo esa quiebra, ¿verdad? E igualmente también no nos olvidemos del Ministerio Público, que es la Fiscalía Civil y Comercial, que a su vez va a tener a su cargo realizar el control de todos los actos que se realizan dentro de este proceso de liquidación falencial, ¿verdad? Llamado juicio de quiebra. Muy bien. El artículo 80 habla un poco sobre una... La profe se movió un poquitito otra vez. Disculpe, Higinio Álvarez soy. Sí, Higinio. Una vez declarada la quiebra, hay un tiempo, no sé, un tiempo para que los movimientos comerciales ¿cómo era que se dice? Del fallido, no pueda hacerse. O sea que el movimiento comercial, por supuesto, es ineficaz ya a partir de la declaración de la quiebra. Hay un tiempo a partir de la declaración y vamos a decir, de la toma de posición del síndico. Un tiempo, no entiendo la pregunta. ¿Un tiempo para qué? Una vez declarada la quiebra. Usted estaba mencionando que el fallido puede hacer movimiento, puede recibir o dar en pago cosas, dinero, me imagino, o cosas. No puede. Y eso es ineficaz. Ya es ineficaz. No se puede hacer. No, son totalmente... Desde que se declaró la quiebra, cambió la situación patrimonial. Desde que se declaró la quiebra, no puede recibir pagos ni no puede realizar pagos. Todos los pagos que se reciba, lo tiene que recibir el síndico de quiebra. O todo pago que realice, eventualmente, si es que corresponde, el síndico de quiebras lo analizará, ¿verdad? Si es que corresponde a la administración.
Por el momento de la declaración de quiebra, esta persona queda de derecho desapoderado de sus bienes e inhabilitado e interdicto para poder realizar cualquier acto, ¿verdad? Así mismo, profe. Doctor, el tema es, se declara la quiebra del fallido hoy miércoles. Sí, señor. Mañana jueves toma posesión el síndico de quiebra. Claro, puede ser en el mismo No, día, puede no ser hay un mañana, tiempo. puede ser pasado. No, es en la brevedad posible. Pero En la ya, brevedad. claro, pero evidentemente los efectos ya se producen desde el momento de la declaración de la De quiebra. la declaración. Excelente, Claro. profesor. Muchas gracias. Ahí nace ya todos los impedimentos, como se dice. Muchas gracias, profesor. Ya, perfecto. ¿Otra pregunta? Profesor, una pregunta. Sí. Acá dice los pagos recibidos por el fallido después del auto declarativo de quiebra, salvo en lo que beneficiare a la masa. ¿A qué se refiere cuando dice a la masa, profesor? Y la masa ya es a lo que sería el patrimonio de la quiebra, ¿verdad? Que de alguna forma, si es que ese pago que pueda realizarse o que pueda recibir ese deudor fallido le beneficie a la masa, evidentemente él tiene que depositar en la masa o tiene que agregar ese pago en la masa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si es que recibió un pago, supongamos una cuota, ¿verdad? De algo, y él destina ese dinero a la masa que en ese momento va a ser administrado por el síndico de quiebra, bueno, en ese caso es una excepción que dice la ley que evidentemente se va a poder realizar ese pago. Pero lo que la ley acá no quiere es de que ese dinero, por ejemplo, vaya al deudor fallido y sea desviado de la masa, ¿verdad? Porque evidentemente ahí los acreedores van a ser perjudicados, ¿verdad? Desde ese momento, acá lo que hay que tener en cuenta es de que desde el momento de la declaración de la quiebra, la forma en la que este deudor fallido se desempeña ya cambió totalmente, cambió diametralmente. El deudor fallido ya no puede realizar ningún cobro de nada, ningún pago de nada, ¿verdad? Sino que sea a través de la sindicatura de quiebra. El síndico de quiebra es el que va a marcar el paso de lo que se puede recibir o no se puede recibir, o de lo que se puede pagar o lo que no se puede pagar, ¿verdad? Entonces, en este caso, hace una salvedad que si beneficia a la masa, ¿verdad? Recibió él, pero él se fue a la sindicatura y vamos a ver la palabra correcta, depositó, ¿verdad? Reintegró a la masa ese dinero o ese cobro o lo que sea, evidentemente es una salvedad, vamos a decir, ¿verdad? O también, como dice acá el artículo, o si vieron efectuados antes de publicado el auto y si quien pagó no conocía la existencia del mismo, que es otra posibilidad. Acuérdense también que la quiebra debe publicarse en 2 diarios de gran circulación, ¿verdad? Entonces, el que pagó, ¿verdad? Evidentemente no tenía conocimiento porque todavía no se publicó. Entonces, esas son las salvedades que dice la ley, ¿no? Las excepciones serían. ¿Sí? Gracias, profesor. Dale. Profesor, la masa también vendría a ser el factor de producción de una empresa o algo. ¿Cómo No. el factor de producción? No entiendo la pregunta. ¿Cómo el factor de producción? O sea, de personal, materia prima y eso. Si se paga en eso estando declarado ya. No, o sea, la masa que tenés que tener en cuenta es a ver un poco, el estado de la quiebra, que es un estado totalmente excepcional, ¿verdad? Evidentemente va a estar integrado por una cierta cantidad de activos, ¿verdad? Que también podemos decir, y en la mayoría de los casos, te digo, ¿verdad? Esa unidad productiva ya no sigue funcionando, ¿verdad? No existe un funcionamiento de esa unidad productiva. Ponerle que se vaya a la quiebra un supermercado, o se vaya a la quiebra una juguetería, o una despensa, o de lo que sea, ¿verdad? Esas unidades productivas prácticamente ya no funcionan, ¿verdad? Entonces, Cese de actividad. claro, el cese, el cierre total de las actividades, ¿verdad? Entonces, hablar de una unidad productiva
es más una unidad improductiva, yo diría, ¿verdad? Porque evidentemente el proceso de quiebra es un proceso ya de liquidación, es un proceso extremo, es como una enfermedad terminal la quiebra, en donde lo que hace el síndico es comenzar a liquidar los bienes, ¿verdad? Es liquidar, vender, quitar dinero de lo que hay. Suponete, para tener una idea, ponerle que tu activo sea de 500 millones y tu pasivo es de 1.000 millones, ¿verdad? Algo así, le digo así, algo extremo, para que tengan una idea de lo grave que es. Entonces, evidentemente, a no ser que tenga una fórmula extremadamente mágica para poder levantar ese pasivo con respecto al activo, ¿verdad? Las quiebras son juicios ya de liquidación, ¿verdad? Es cumplir con los acreedores, es cumplir en primer término con los acreedores laborales, que tienen un privilegio especialísimo ya brindado por la ley laboral, es pagar lo que se pueda pagar, es respetar los créditos privilegiados, ver si es que hay una hipoteca, hay una prenda. Lastimosamente, te digo, ¿verdad? Que hay acreedores que no cobran su dinero, no es lo que cobran un porcentaje, no cobran nada. Los más golpeados en las quiebras son los créditos quirografarios o los créditos a sola firma, en donde de repente si hay muchos privilegios o hay muchos créditos laborales, prácticamente todo el dinero lo llevan los acreedores laborales y ya no existe dinero para lo que serían los créditos quirografarios a sola firma. O sea, la quiebra es un estado de crisis extrema donde el síndico tiene que hacer maravillas para poder quitar algo de lo que le dejaron, ¿verdad? O le entregaron, ¿verdad? Dentro de ese proceso de desapoderamiento y ver qué puede hacer para poder liquidar y de alguna forma darle cierta satisfacción a los acreedores para poder recuperar por lo menos un porcentaje de su crédito. Por eso siempre se dice que la quiebra no le conviene a nadie, ¿verdad? Una convocatoria de acreedores es un proceso mucho más benévolo dentro de lo que sería el proceso de insolvencia, porque la convocatoria de acreedores evidentemente le da la posibilidad de que pueda recuperarse económicamente. Ahí sí podemos hablar de una unidad productiva que sigue produciendo, ¿verdad? Y que está pidiendo, vuelvo a decir como dice Lebrón, pidiendo a gritos que no se declare su quiebra y que se le dé una oportunidad para que no se rompa esa cadena de pagos y por sobre todas las cosas se pueda seguir manteniendo esa mini economía o esa macroeconomía de acuerdo al tipo de comercio que esté en estado de insolvencia, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario de lo que sería un estado falencial o un estado de quiebra, evidentemente dentro de lo que sería la administración misma, ¿verdad? Excelente, profesor. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien, vamos a seguir. ¿Tenemos clase hasta qué hora? (15:30) creo, doctor. 15:30. Bueno, vamos a tener tiempo por lo menos para terminar esta bolilla y después vamos a la siguiente bolilla si tenemos tiempo o si no ya en la clase que viene. Muy bien. Ahora, estamos hablando de los actos ineficaces del subsidio. ¿Qué pasa con el subsidio? Voy a volver a mi página, ¿verdad? Vamos al artículo 80, ¿verdad? Si al fallido le llegasen a faltar los medios de subsistencia y no aparecen a primera vista indicios de conducta patrimonial dolosa o culposa, el juez, a solicitud del fallido y oído el síndico, podrá concederle un subsidio a título alimentario para él y su familia por un plazo que no excederá de 6 meses. Bueno, acá vamos nuevamente al sentido humanitario que tiene la ley de quiebras, en donde, imagínense, el desapoderamiento, ¿verdad? Él decía que es lo más argel que puede haber, ¿verdad? Porque uno se va y toma posesión de los bienes, ¿verdad? Y le dice al administrador, bueno, ¿sabes qué? Hoy día vos te vas a tu casa, ¿verdad? O te vas a algún lugar, pero acá ya no puedes estar porque ya no pudiste administrar tu negocio y nosotros vamos a administrar tu negocio, ¿verdad? Ese es el desapoderamiento en pocas palabras, ¿verdad? Entonces dice la ley, dentro de ese estado catastrófico, donde el fallido está viendo cómo se están liquidando sus bienes, puede ser que no tenga tampoco la habitación para poder vivir, ¿verdad? Con su familia. Entonces, por un estado de humanidad, el artículo 80 despliega esta posibilidad
en donde el juez, ¿verdad?, a pedido de parte, podrá darle o concederle un subsidio a título alimentario para él y su familia por un plazo que no exceda los 6 meses, toda vez de que no sea una quiebra dolosa o una quiebra culposa, ¿verdad? Entonces, es como un premio, vamos a decirlo, para el deudor que realizó bien los deberes, vamos a decirlo, hasta ese punto, por lo menos no hubo dolo y fraude, y estamos hablando de una quiebra casual, fortuita, eventual, ¿verdad? No dolosa ni culposa. Entonces, el juez puede otorgarle ese subsidio por un periodo máximo de 6 meses, ¿verdad? Y dice que el juez podrá reducir el plazo expresamente si haya razón para ello. O sea, así que evidentemente haya de que la quiebra es dolosa o por el medio se detectan situaciones irregulares, entonces no tiene por qué el juez otorgarle ningún subsidio alimentario para mantenerse, o si lo otorgó, puede reducirlo, ¿verdad? La casa de propiedad del fallido, siempre que fuese necesaria para su habitación, y la de su familia no podrá ser distraída a tal uso hasta la liquidación del activo. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que existe una casa donde está viviendo el fallido, no quiere decir de que no se va a liquidar, de que no se va a realizar ni vender, sino que lo que dice es de que por lo menos hasta ese momento, para que pueda tener un lugar donde vivir, evidentemente esa persona va a poder vivir con su familia en esa propiedad, ¿verdad? Eventualmente, cuando el proceso liquidatorio va avanzando, evidentemente también ese patrimonio o ese activo necesariamente va a tener que ser liquidado y lo producido va a tener que ser distribuido a sus acreedores, ¿verdad? Es lo que dice esta parte del articulado. Muy bien. Casa habitación del fallido, presencia del fallido. El artículo 81. El fallido no podrá alejarse de su domicilio. Evidentemente es una necesidad y de hecho una obligación de que el fallido pueda estar presente dentro de todo este proceso de liquidación, ¿verdad? Presente en el lugar, en el país más que nada, ¿verdad? Puede estar en el país, puede estar en diferentes ciudades, eso no está prohibido, ¿verdad? Pero sí tiene que estar atento al primer llamado del juez para poder brindar las explicaciones que el juez considere necesarias. Entonces, es lo que dice el artículo 81. El fallido no podrá alejarse de su domicilio sin permiso del juez. Evidentemente, si se va a alejar, puede pedir permiso al juez y el juez, teniendo conocimiento, le puede conceder ese permiso. Y deberá presentarse solamente ante las veces que sea requerida la presencia por el mismo, salvo que obtenga del juzgado permiso para comparecer por medio de mandatario. El juez podrá hacer traer al fallido por la fuerza pública si éste no cumpliera la orden de presentarse. Entonces, el fallido, ¿verdad?, debe estar a disposición del juzgado, tiene que estar atento al primer llamado del director del proceso, que es el juez de primera instancia en lo civil y comercial, para poder brindar explicaciones, para poder realizar actos que le pueda ser requerido por el juez de la quiebra. Y evidentemente toda esta situación va a demostrar la buena fe con la que él se maneja dentro de lo que sería este proceso de liquidación. Si es que va a salir o necesita por una cuestión necesaria, supongamos de salud, ¿verdad? Entonces puede pedir una autorización judicial para poder viajar, por ejemplo, fuera del país o en algún lugar para poder tratarse algún tema o de algún familiar, pero tiene que tener una autorización y un permiso judicial, ¿verdad? El juez no puede, el fallido no puede estar escondido, ¿verdad?, de lo que sería el llamado que pueda hacerse o pueda hacerle el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, ¿verdad? El artículo 82 sigue un poco el programa en cuanto habla de la correspondencia del fallido, ¿verdad? El fallido recibirá su correspondencia y en la forma y con las restricciones previstas en el artículo 136, que hacemos la aclaración, corrijan su ley luego, no de su programa, se refiere al artículo 135, no es el artículo 136. La ley está mal, corrige Horacio Lebrón en su libro y dice que tiene que ser el artículo 135.
telegráfica. Profe, En su presencia, sí, perdón. nada se le está entendiendo. O sola, no sé si solamente conmigo. Ahí me está. No, no. A partir del 500 artículos, a partir del 500 artículos fue. Ahí se escucha. El 83. Ahora sí, claro. Y bueno, y es cuando me alejo, cuando me alejo. Tiene que decir el artículo 135, debe decir, ¿verdad? No el 136. ¿Y qué dice el 135? El síndico que intervenga en la quiebra abrirá la correspondencia epistolar, telegráfica, tablegráfica del fallido en su presencia y la entregará la que fuera puramente personal. Esta diligencia se cumplirá previa citación del fallido bajo apercibimiento de llevarla a cabo, aunque no asistiera, en cuyo caso será necesaria la presencia del juez, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué el síndico abrirá la correspondencia telegráfica, cablegráfica? Que de paso también es un artículo que está totalmente en desuso, ¿verdad? Evidentemente, el síndico tipo Sherlock Holmes, ¿verdad? Tiene que estar investigando, viendo todo el movimiento financiero del deudor. Entonces, anteriormente, cuando la ley estaba fresca, ¿verdad? Evidentemente se hablaba un poco de esa posibilidad de llegar a esa información, pero ahora con toda la tecnología, evidentemente recibir el fallido que frente al síndico se abra la carta, ¿verdad? Es totalmente absurdo, ¿verdad? Siendo de que las operaciones mercantiles y comerciales se realizan de otra forma, en plataformas muy avanzadas, que evidentemente tiene que, esta parte de la ley debe ser actualizada de acuerdo a la nueva forma en la que se realizan las operaciones comerciales y mercantiles, ¿verdad? Pero ese es el sentido, de que el síndico pueda tener conocimiento de qué tipo de operaciones estaba realizando. Por eso él dice, solamente las de tinte personal se le podrán dar al deudor, mientras que las otras, evidentemente de tinte comercial, la tendrá que abrir frente al síndico para que pueda tener información, vamos a decir, de la hoja o de la ruta del dinero, ¿verdad? Dentro de este esquema de liquidación, en donde también el síndico de quiebra está armando un rompecabezas, ¿verdad? Tratando de recuperar activos, a lo mejor, que fueron desviados dolosamente del patrimonio del deudor fallido. Muy bien. Con eso vemos lo que sería correspondencia del fallido. Y vamos a la última parte de esta bolilla 10, que se hizo bastante extensa al final, que son los efectos de orden procesal. Los efectos de orden procesal. Muy bien. Dice el artículo 83, desde la declaración de quiebra se suspende el derecho individual de los acreedores para promover ejecuciones contra los bienes del deudor. Los acreedores con garantías reales tienen el derecho previsto en el artículo 140. ¿Qué tiene que decir artículo 142? Por favor, en su programa o su ley. Y los trabajadores con créditos provenientes de un contrato de trabajo previsto en las leyes laborales. Entonces, se habla un poco de la suspensión de las ejecuciones o de los juicios ejecutivos en contra, ¿verdad?, del patrimonio del deudor. Desde la declaración de la quiebra se suspende el derecho individual de los acreedores a promover ejecuciones o seguir ejecuciones contra los bienes del deudor. Entonces, esta suspensión que acarrea de que ese acreedor tenga que entrar en la convocatoria, perdón, en la quiebra en este caso, a solicitar la verificación de su crédito. Porque es importante, y de hecho es uno de los procesos más importantes dentro de lo que sería el proceso concursal, el periodo de verificación de crédito. Ahí el deudor, el acreedor va a presentar todos sus documentos, todos sus instrumentos que hacen y avalan su derecho de crédito contra el patrimonio del fallido, ¿verdad? Entonces, ya no va a poder iniciar ejecuciones en juzgados, en otros juzgados, vamos a decirlo, que no sean el juzgado de la quiebra, en donde evidentemente ya no va a haber una ejecución. Hay un proceso equiparable a una demanda judicial llamada periodo de verificación de créditos. Están exceptuados dentro de lo que sería este punto
los acreedores con garantías reales, porque ellos tienen que acceder, perdón, ellos tienen que abrir lo que sería el concurso especial, que vamos a hablar más adelante, que es lo que establece el artículo de la ley de quiebra, que si bien es cierto, es impropio hablar de concurso especial, ¿verdad? Como dice bien Horacio Lebrón, sino que es un juicio ejecutivo directo, ¿verdad? Privilegiado, que tiene el acreedor, o que puede iniciar el acreedor, que cuenta con un privilegio, evidentemente. Previamente, para que eso se pueda dar, dice la ley, tiene que verificar su crédito en la quiebra, de manera que esto le pueda habilitar a poder realizar o abrir o continuar el concurso especial, ¿verdad? Excepcionalmente, igualmente, dentro de este periodo de suspensión, están los créditos laborales, que tienen totalmente otra reglamentación para poder cobrar sus créditos, y estas normativas están reguladas por el Código Laboral. Muy bien. Eso es individuales, excepciones, ¿verdad? Los juicios promovidos por o contra el fallido que tengan contenido patrimonial serán continuados por el síndico o contra él. Se exceptúan los juicios relativos a bienes o derechos cuya administración y disposición conservar ellos. Que es un poco lo que dijimos también al principio. El síndico de quiebras viene a ser el actor prácticamente principal dentro del procedimiento de administración de los bienes del fallido, y también, evidentemente, en su carácter de administrador, va a recibir las demandas contra el fallido, los juicios promovidos por el fallido, si el fallido tiene que iniciar juicio. Por ejemplo, una casa que está siendo desapoderada, ¿verdad? El síndico de quiebras ve que hay un posible juicio de desalojo, entonces el síndico de quiebras tiene que iniciar ese juicio de desalojo en representación de la masa, en representación de la quiebra, para poder finalmente llegar a un eventual desahucio o desalojo de ese tercero que está ocupando un inmueble en forma irregular del fallido, y que evidentemente ese puede ser destinado a un nuevo alquiler que va a retornar un dinero a la masa, ¿verdad? Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de juicios promovidos por el síndico. O contra el fallido, los juicios que recibe el fallido, ¿verdad? Que tengan contenido patrimonial, perdón, van a ser en ambos casos continuados, en el primer caso iniciado, en el segundo caso continuados por el síndico de quiebras o contra el síndico de quiebras, que finalmente es el administrador de esa quiebra, ¿verdad? Entonces, un poco es lo que dice el artículo 80. No, de usted también. ¿Verdad? Aunque se queda pausado de repente, no sé si es mi internet nomás. Ah, ya. Bueno, vamos a ir avanzando, ya estamos terminando ya esta bolilla. Entonces, esas son las situaciones, ¿verdad? De lo que serían los juicios promovidos por o contra el fallido, que van a ser evidentemente continuados por el síndico o contra el síndico de quiebras. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos la bolilla número 9, ¿verdad? Me pidieron realizar también sobre la bolilla 10, pero creo que no vamos a tener tiempo, ¿verdad? Porque ya estamos sobre la hora. En todo caso, esto vamos a dejar para la clase que viene. Y me gustaría saber si es que hay preguntas, consultas, dudas. Profesor, yo sí tengo una duda. El último artículo que usted leyó, cuando los síndicos son demandados, o no entendí bien esa parte, porque se le iba el audio. Creo que usted mencionó que los síndicos son los que administran, ¿verdad?, los bienes del fallido. Sí. Y también cuando los síndicos, o escuché mal o entendí mal, cuando los síndicos también son demandados. Claro. ¿Algo así? Sí, hablaba un poco sobre el artículo 84. Acá comparto nuevamente pantalla y van a ver el artículo 84. Los juicios promovidos por o contra el fallido, ¿verdad? Que tengan contenido patrimonial. Un juicio ejecutivo, un juicio de daños, un juicio de todo lo que tenga contenido patrimonial, serán continuados esos juicios por el síndico. O sea, el síndico va a ser el que va a continuar ese juicio si es que amerita,
o van a ser iniciados contra el síndico, que finalmente es el que administra la quiebra, ¿verdad? En ese caso va a ser fulano de tal sobre quiebra, ¿verdad? Y el síndico finalmente va a tener que contestar esa demanda o iniciar esa demanda o también puede transaccionar esa demanda, ¿verdad? También está habilitada la negociación o la homologación de un acuerdo transaccional dentro de lo que sería un proceso de contenido patrimonial, pero no está prohibido. Si el síndico cree conveniente, previa autorización judicial, evidentemente puede llegar a acuerdos, ¿verdad? Con las partes, ¿verdad? Dentro de una demanda de tinte patrimonial, ¿verdad? Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. A vos. Profesor, una pregunta. ¿Y quién nombra a ese síndico? El síndico de quiebras, a ver un poco, la sindicatura se maneja por turnos, ¿verdad? Existe un síndico general de quiebras, ¿verdad? Que es el que designa al síndico de quiebras que va a intervenir en cada caso o en cada quiebra o convocatoria de acreedores, ¿verdad? Normalmente los síndicos de quiebras entran un mes de turno, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día, estamos en el mes de, ¿qué mes estamos? Marzo. En marzo, todo el mes de marzo, está de turno el sexto turno de la sindicatura de quiebras, ¿verdad? De todos los juicios, quiebras y convocatorias que caigan en ese periodo, evidentemente le van a corresponder a ese síndico de quiebras de turno en ese momento, ¿verdad? En el caso de que sean quiebras o convocatorias en el interior del país, sí existe una distribución de los síndicos de quiebras de acuerdo a las jurisdicciones. Por ejemplo, el quinto turno le corresponde todo lo que sería Canindeyú y Alto Paraná. El cuarto turno le corresponde todo lo que sería Ñembucú y Itapúa, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cada síndico tiene una jurisdicción que entra en turno permanente de lo que serían los juicios que están en el interior del país. De los juicios que están en Asunción, Gran Asunción y algunas zonas aledañas, entran por turno. Cada mes entra un turno, ¿verdad? Para tener una idea, hoy día, Asunción y Gran Asunción, está el sexto turno de turno, vamos a decirlo. ¿Verdad? Todo lo que caiga en ese periodo de tiempo va a tener ese síndico de quiebra. El siguiente mes, el mes de abril, va a estar el primer turno, porque nosotros tenemos hoy día 6 agentes síndicos, ¿verdad? Que son los que van, evidentemente, tomando intervención en cada uno de los juicios de quiebras y también de convocatorias de acreedores. Ah, ya, gracias, profesor. Excelente. Dale, señora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Por mi parte, no, profesor. Bien claro estuvo la clase de hoy. ¿Les gusta la materia? Sí, Muy profesor. interesante, espectacular la sí. materia. Sí, da gusto. Se aprende Bueno, muchísimo. Espectacular. hago una pregunta que evidentemente a cada profesor le gusta que le Sí, responda. Que sí le gusta su materia, ¿verdad? Entonces, a mí particularmente me apasiona, ¿verdad? Por eso de repente hablo con tanta vehemencia, ¿verdad? Y le vuelvo a decir, les invito a que investiguen, vean algunos ejemplos, ¿verdad? Y que puedan compartir, ¿verdad? Ya en las próximas clases. Ahora van a estar conmigo hasta prácticamente las siguientes clases, ¿verdad? Hasta una gran parte del programa van a desarrollar conmigo. Entonces, también sería interesante que traigan opiniones, traigan experiencias, dudas, ¿verdad? Que podamos compartir y bueno, si es que cabe al punto que estamos dando en ese momento, bueno, compartir un poco con la clase, ¿verdad? Muy bien. Si no hay más preguntas,
Si no hay más preguntas, vamos a terminar nuestra clase de hoy. Doctor, Bueno, buenas. está bien. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una consulta con las clases ya desarrolladas? Sí, sí. ¿Qué posibilidad habría, si fuera un trabajo, subir las demás lecciones, Oh, no te escuché nada. ¿Qué posibilidad harías y qué? de subir las demás lecciones? Los Puesto que videos. sí, los videos, doctor. Y voy a hablar con el colega. Voy a hablar con el colega sin problema. Muchísimas gracias, doctor. Lo que pasa es que de repente ingreso tarde o hay compañeros que por el tema de la oficina no llegamos a tiempo. Entonces, yo miro los videos y vuelvo a tomar mis apuntes, ¿verdad? Ok. Por eso es más mi inquietud y mi pedido. Ok. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Perfecto. doctor. Otra consulta también, ahora que me tocas. Tema de... Espera que un ratito que voy a salir acá. Ahí tengo todavía pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe. Sí, doctor. Ahí ya se fue. Ahí ya salió, doctor. Ya salió. Bueno, pregunta. Los delegados, ¿verdad? O creo que la profesora Tania le había pasado posibles fechas de exámenes parciales. ¿Eso ya pudieron decidir si están bien las fechas o no? Profesor, nosotros no tenemos- hemos tocado aún con relación a las fechas y seguramente los delegados sí, ¿verdad? Pero son ellos quienes coordinan con los docentes y luego transmiten eso al curso. Pero nosotros todavía no sabemos. ¿Hay algún delegado que está en aula ahora? No hay ningún delegado en aula. Bueno, les voy a transmitir, y por ahí si les pueden transmitir también a su delegado, de todas formas vamos a hablar después con ellos, ¿verdad? Bueno, Profesor, ¿y cuáles serían esas posibles fechas? eso le voy a decir ahora. Las propuestas es la siguiente. Primera parcial, 30 de marzo. Segunda parcial, 4 de mayo. Entonces lo que queremos saber nosotros si esas fechas no le coincide con otras fechas de examen. Si no es así, nosotros vamos a pasar ya esa fecha o vamos a registrar en este caso para lo que serían la primera y la segunda parcial. Repito, primera parcial 30 de marzo, segunda parcial 4 de mayo. Si no tienen inconvenientes, por favor le dicen a los delegados que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Y nos digan ok y nosotros ya registramos como fecha de parciales y de paso ya anotan ustedes también. Anotado, profesor. Y eso sería virtual, profesor. Sí, virtual, es todo virtual. Virtual vamos a hacer hasta el momento, sí. Profe, serían Qué bueno, gracias, profesor. Ambas parciales serían de forma virtual. Todos van a ser de forma virtual. ¿El examen final? Y hasta ahora no tenemos otra disposición. Hasta ahora todo es virtual, ¿verdad? No hay una disposición en contrario, ¿verdad? Pero vamos a estar atentos a alguna disposición que haya en la facultad, pero hasta el momento es virtual. Dale, Profe, profe, Gracias, gracias. profesor. Gracias, Ya hay una profesor. cantidad de lecciones más o menos que va a entrar en la primera parcial, ya que ya llega toda la vuelta y ya está. Y mira, por lo menos hasta la bolilla 10 que hicimos hoy va a entrar, sí o sí. ¿Y a través de qué guía, doctor? ¿Qué ¿Perdón? plataforma? ¿A través de qué plataforma? ¿A través de qué plataforma sería? ¿Y cómo suelen rendir ustedes? Por Classroom. Classroom, doctor. Yo creo que va a ser por eso, por Classroom. ¿Cómo se llama?
las preguntas por Classroom, ¿verdad? Yo creo que no va a variar eso. Selección múltiple. Selección múltiple, profesor. Selección múltiple o casuística va a ser, Selección doctor. múltiple en principio selección múltiple va a haber, ¿verdad? Pero todavía no definimos con los profesores si va a haber otro formato de preguntas, ¿verdad? Pero en principio va a haber selección múltiple, ¿verdad? ¿Y la duración, doctor? Y lo de siempre, no va a variar, ¿verdad? Lo que es el tiempo de duración de los exámenes que ustedes suelen tener. Y le consulto porque en algunos tenemos 1 hora, en otros 90 minutos, en otros 60. 90. Sería ideal 90, doctor. Por favor, 90, doctor. Sí, pero No se le escucha, doctor. No se le escucha, profesor. eso vamos a ir Importante. vamos a ir viendo lo primero, ¿verdad? A lo mejor ya para la siguiente clase tengo alguna novedad. Pero lo primero es las fechas de los exámenes, ¿verdad? Y con eso vamos a consultar con los colegas, ¿verdad? Cómo será, qué tipo de forma será los exámenes, ¿verdad? Pero en principio va a ser selección múltiple. No sé si se van a agregar otro formato de preguntas o de exámenes. Y normalmente es de 1 hora, ¿verdad? Entonces 60 minutos ya quedaría. Por eso voy a hablar con los colegas y voy a ir transmitiendo a medida que tengamos clases, ¿verdad? Dale, profe, que sean 90. A consideración. Bueno, pues digamos, a ver, yo voy a hablar con los colegas cómo van a hacer, ¿verdad? Genial, muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Muchas profesor. gracias, profesor. Excelente su clase. Bueno, Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, profe. Excelente, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. La próxima vez le quiero ver un poco porque ahora no hay nadie que haya mostrado su cara, ¿eh? La próxima vez vamos a hacer a cámara abierta, así que perfúmense. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.